Muy buenos días, hijitos. Vamos a trabajar ciencia y tecnología. Después de haber visto tus videitos de la explicación de qué se tratan los tejidos, yo te voy a reforzar con mi explicación. Bien, hijitos. Los tejidos. Todo ser humano y todo ser vivo en general tiene tejidos, así como tenemos células, los vegetales tienen células, los animalitos también el ser humano tiene células, entonces también tenemos tejidos. ¿Y qué son los tejidos? Es la agrupación de varias células que cumplen una misma función. Ya habíamos visto, ¿no?, que los seres vivos, tantos vegetales como animales, están formados por células. Entre ellas hay una división en el trabajo en el que realizan, ¿no es cierto? Entonces, cada grupo tiene una función determinada. Cada célula que tiene la misma estructura y función se agrupan para formar, ¿qué? Tejidos. Las plantas y animales pluricelulares están compuestos de uno o varios tejidos. Para ello, hijitos, vamos a ver la histología, que es una rama de la biología que se va a encargar de ¿qué? De estudiar la estructura y la fisiología de los tejidos. Estos tejidos, hijitos, recuerda que van a ser estudiados por la histología, ¿ya? Histotejidos. Logía o logos es estudio de los tejidos. Entonces, hijitos, los tejidos están clasificados por tejidos vegetales y tejidos animales. Los tejidos vegetales, ¿a qué nos vamos a referir o dónde los vamos a encontrar? Pues en las plantas, ¿ya? En las plantas superiores podemos encontrar los siguientes tejidos: los meristemáticos, los fundamentales, los de sostén, de transporte y protectores. Los meristemáticos o de crecimiento se van a encargar de su reproducción, ¿ya? Va a consistir en producir nuevas células para el crecimiento de ¿quién? De su raíz y de su tallo. Por esta razón son abundantes las plantas tiernas, ¿ya? Por eso hay plantas chiquititas, chiquititas, chiquititas. Es por ello. El tejido meristemático se ubica en las yemas de las ramas y en los extremos de la raíz. Vamos a encontrar también tejidos fundamentales. Son los que forman la masa del cuerpo de los vegetales, las partes blanditas de las hojas. Vas a coger una hojita, ahí hay tejido fundamental. La médula de los tallos y las raíces, las partes blanditas de las flores, todo eso presenta tejido fundamental. La función de este tejido es la producción y almacenamiento de alimentos. El parénquima es uno de los tejidos fundamentales de las plantas. Si tú coges una plantita, entonces tú vas a poder apreciar de acuerdo a su forma, ¿no? En la hojita vas a poder apreciar, vas a poder observar en su partecita blanda el tejido fundamental. Vas a ver también, si tienes una plantita, en la raíz, ¿no?, el tejido meristemático, que hace que crezca. El tejido de sostén, ¿dónde vamos a encontrar o cómo lo voy a identificar? Son los que tienen las paredes celulares engrosadas para servir de soporte a la planta. Los principales tejidos de sostén son el colénquima y el esclerénquima. Está formado por células muertas y se encuentra en tallos y raíces de los árboles, en la cáscara de los cocos, las nueces, etc. Es como en la partecita del tallo vas a encontrar como unas cascaritas, como una costrita. Ese es el tejido de sostén, ¿ya? El tejido de transporte son los encargados de transportar las sustancias a todas las partes de la planta. Se presentan dos tipos de tejidos conductores, el xilema y el floema, ¿ya? Ellos se van a encargar de pasar todas las sustancias nutritivas, el agua, a todas las partecitas de la planta. El xilema está formado por las células muertas, va a conducir el agua y las sales minerales disueltas en ellas, ¿no es cierto? ¿Hacia dónde? Hacia las hojas. ¿Y desde dónde? Desde la raíz. O sea, cuando tú echas el agüita, ¿quién se va a encargar? La raicita, ¿no es cierto? Recibe el agua. Entonces, a través del xilema se va a encargar de conducir el agua a todas las partecitas de la planta. El floema o tejido liberiano
está formado por células vivas. Conduce la savia elaborada, que contiene sustancias fabricadas por la planta, como azúcares, almidones, grasas, etc. ¿Desde dónde? Desde la hoja a todas las partes de la planta. Mira, habíamos dicho que el xilema es desde la raíz hacia todas las partes de la planta, ¿no es cierto? En cambio, el floema es ¿de dónde? Desde la hoja hacia todas las partes de la plantita. Mira la diferencia que hay, ¿ya? Los tejidos protectores, ¿de qué se van a encargar? Son células que contienen paredes gruesas, que se van a encargar ¿de qué? De proteger a las que están localizadas en las partes más internas, a las zonas internas. Entre los principales tejidos protectores vamos a ver la epidermis, o sea, si tú te miras en una plantita, la parte externa, esa es la epidermis, ¿no es cierto?, que se encuentra en las hojas, en los tallos, y la célula de corcho que se encuentra en los tallos y raíces, que es un poquito más gruesa. Nosotros también tenemos un tejido protector. ¿Cuál sería? La epidermis, o sea, tu piel. Tú mírate ahorita tu manito, vas a ver que tienes tu piel. Esa piel se va a encargar ¿de qué? De proteger a tu parte interna, ¿no es cierto? Vamos a ver cómo son los tejidos en los animales, ¿no es cierto? Los tejidos animales. De acuerdo con la función, la forma y el origen, los tejidos animales se van a agrupar en 4 clases. Los epiteliales, los conjuntivos, los musculares y los nerviosos. El epitelial es la escasa sustancia intercelular, va a presentar escasa, ¿ya? Sustancia intercelular. Las células se tocan unas a otras, cubre la parte interna y externa de nuestro cuerpo y realiza 3 funciones. Protege, hemos dicho la epidermis, ¿no es cierto? O sea, la parte externa de afuera de tu piel o de las hojitas es la epidermis. Luego tienes ¿dónde más tienes el tejido epitelial? El epitelio del intestino delgado. O sea, en las paredes de tu intestino, ese epitelio es tejido epitelial. Este se va a encargar de absorbe todas las sustancias. Y las glándulas salivales, ¿en dónde? En la boca, ¿no es cierto? Que se va a encargar de segregar la saliva. Vamos a ver el tejido conjuntivo. Es el más abundante en nuestro cuerpo. Desempeña las funciones de conexión y sostén de los demás tejidos y órganos, formando tendones y ligamentos que nos unen. Ya que unen todos estos todos estos tejidos y órganos van a ser unidos por ¿quiénes? Por los tendones y los ligamentos. O sea, parte de nuestro cuerpo, nuestros músculos son unidos por ello. Las células de este tejido se rodean de sustancias que pueden ser líquidas como la sangre o sólidas como los huesos. Dentro del tejido conjuntivo hay una variedad de tejidos: el adiposo, el cartilaginoso, el fibroso, el óseo y el sanguíneo. Mira, todo esto tenemos nosotros en nuestro cuerpo. Adiposo, adipo, de grasa, ¿ya? Se acumula bajo la piel y sus células están cargadas de grasa. Es el que debajo de nuestra epidermis vamos a tener la acumulación de grasa cuando somos un poco llenitos, ¿no es cierto? Esa grasa representa un depósito de alimentos, es nuestra reserva, ¿ya? Va a preservar el frío porque es mala conductora del calor. O sea, que por eso los gorditos casi no sienten frío, ¿no es cierto? Y cuando tenemos esa capita de grasa, pues nos sirve como almacén, como reservita para cuando de repente nos enfermamos, de ahí empieza a extraer nuestro sistema, ya las sustancias nutritivas, lo que necesitemos. El tejido cartilaginoso son células, sus células son redondas u ovaladas y facilitan el movimiento. Tejido, ¿y dónde tenemos tejido cartilaginoso? Tenemos en la nariz, ¿ya? En la nariz, en la partecita de la puntita, eso es cartílago. También tenemos en el pabellón de la oreja. Tejido fibroso, formado por células estrelladas que engloban y destruyen los gérmenes, ¿ya? El tejido óseo, que van a formar nuestros huesos o los huesos de los animales. Las células óseas son ramificadas y sirven para el crecimiento del hueso y para la unión de los huesos en caso de fracturas. Cuando nos fracturamos, gracias a este tejido que se regenera, pues se pueden unir, ¿no? Se sueltan de nuevo los huesitos. El tejido sanguíneo, que se lo va a encontrar comúnmente como sangre, ¿no es cierto? Y contiene diferentes tipos. Habíamos visto que teníamos diferentes tipos de
células, ¿no es cierto? Las células, ¿cuáles eran? El glóbulo rojo, el glóbulo blanco, las plaquetas, ¿no es cierto? Y el plasma. Entonces, mira, acá en el tejido sanguíneo vamos a encontrar, comúnmente se le conoce como sangre y contiene células de diferentes tipos, sumergidas en sustancias intercelular líquida que recibe el nombre de ¿qué? De plasma. El tejido muscular lo vamos a tener prácticamente en todo el cuerpo, ¿no es cierto? Que es el que se encarga de generar el movimiento, para que no seamos rígidos, ¿no es cierto? Esto va a formar los músculos y tiene 3 tipos, el liso, el estriado y el cardíaco. Liso, estriado y el cardíaco. ¿Cardíaco dónde? En el corazón, ¿ya? Vamos a ver también el tejido nervioso. Son tejidos que forman los ligamentos y los conductos nerviosos. El tejido nervioso vamos a encontrar pues en la parte del cerebro, ¿no es cierto? En los conductos nerviosos. Ahora, mira, te voy a dejar tu fichita de trabajo, sencillísima. Vas a responder a las preguntas que se te formulan a continuación. Vas a dibujar y señalar. ¿Cuáles son los tejidos de sostén? Entonces tú vas a poner ahí cuáles son, los vas a dibujar y los vas a escribir, los vas a dibujar y vas a señalar sus partes, ¿no? De qué está compuesto. ¿Cuál es la diferencia entre xilema y floema? Ya te dije en la explicación, ¿no es cierto? El xilema, ¿desde dónde va? Desde la raíz hacia toda la planta. Y el floema, ¿desde dónde? Desde la hojita hacia el resto de la planta, ¿no? Hacia toda la planta. O sea, ¿desde dónde parte el xilema? Desde la raíz. ¿Y desde dónde parte el floema? Desde la hoja. Muy bien. Espero que te haya quedado clarito eso, para que lo puedas poner en la respuesta. Menciona las células que forman el tejido sanguíneo. Entonces ya te dije cuáles eran las células. Ya te expliqué y tienes que poner las células que te he dicho en la explicación. Vas a dibujar algunos tejidos animales y vegetales, ¿ya? Vas a investigar, buscar, de repente tienes un librito, el diccionario, no necesariamente tienes que entrar a internet, buscas tejidos y te van a salir. Tejidos, puedes encontrar diferentes tipos de tejidos, entonces tú los dibujas. Eso sería todo. Nos vemos en el curso de religión. Lávate tus manitos y te preparas para el siguiente curso. Chao, hijitos.